Agentes del Servicio Migratorio de Estados Unidos mataron a un mexicano y a un colombiano en un lapso de una semana. Primero, el ICE le disparó a Lorenzo Salgado Araujo en Houston el 7 de julio y luego el 13 de julio le dispararon a Joan Sebastián Durán Guerrero en el estado de Maine. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las detenciones que realiza el ICE en las calles han aumentado considerablemente y 6 personas, 3 de ellas ciudadanas estadounidenses, murieron baleadas por agentes federales de migración. La respuesta del ICE ha sido que actúan en defensa propia. Aquí les contamos más. Justicia para Joan Sebastián. Con este reclamo continuaron las protestas contra el ICE en Maine. Ante la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la comunidad rechazó la muerte del migrante colombiano de 26 años a manos de un agente que le disparó. Esto no concuerda con los valores de nuestra comunidad ni con los de la gente a la que represento. Por lo tanto, creemos que esto era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Y esta es una organización completamente fuera de control. Esta crueldad, la administración Trump se basa simplemente en la crueldad y tiene que parar ya. El ICE ha recibido financiación, están por todo el país, no rinden cuentas a nadie. En reacción al hecho, el gobierno estadounidense ordenó la suspensión de las detenciones de vehículos para arrestar a migrantes. Mientras que en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro repudió el caso. Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos. Y es que no se trata de casos aislados. La muerte de Joan Sebastián se produjo tan solo 6 días después de que el migrante mexicano Lorenzo Salgado perdiera la vida, también a manos del ICE en Houston, Texas. Los fallecimientos de Guerrero y Salgado se suman a los al menos 6 casos documentados de muertes por disparos de agentes del ICE, como resultado del endurecimiento de las redadas, clave de la política migratoria de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Luego de que el zar de la frontera, Tom Homan, ordenara suspender las detenciones de vehículos, el presidente Donald Trump ordenó lo contrario, que continuaran esta clase de operativos. Pero más allá de todo esto, ¿cuáles son los objetivos del ICE y detrás de quiénes van? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle, para mí es un placer estar con ustedes y darle también la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Jaime Vázquez, abogado de inmigración y exfiscal criminal, quien se conecta desde Dallas. Y también está con nosotros Ana Milena Zambrano, analista política, docente y columnista, quien está en Bogotá. Bienvenidos ustedes dos y antes de comenzar, una invitación a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como @France24-ES. Y todos los episodios de El Debate de France 24 en español están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jaime, quiero preguntarle por los 2 casos que han sido los que han revivido la polémica en contra del ICE. ¿Cuál es su postura en estos casos? Bueno, desafortunadamente han habido 2 hechos que han causado la muerte de 2 personas que no debieron haber pasado. El gobierno ya ha determinado que ni siquiera estas personas eran el blanco de los operativos y bajo ya sea mala utilización de procedimientos o no entrenamiento, estos oficiales se utilizó fuerza letal que el día de hoy no se puede ni siquiera declarar si fue de forma correcta o no, porque no hay grabaciones, no hay ningún tipo de testimonio y el mismo ente federal de inmigración no ha abierto esta investigación para que un tercero pueda revisar a ver qué fue lo que sucedió o no. Y quiero ahora preguntarle también a Ana Milena, ¿cuál es su postura sobre estos casos? Jaime mencionaba algo que ha sido fundamental en las discusiones y es que los agentes migratorios no llevaban las cámaras en sus cuerpos, como por norma deben hacerlo, y de allí que no haya grabaciones, como lo señala Jaime. ¿Qué piensa usted? Sí, María Clara, lo primero es obviamente lamentar estos fallecimientos de estas 2 personas en menos de una semana que por supuesto no debieron nunca ocurrir. Además de ello, por supuesto, pedir la consecución de la ley en estos casos, porque si algo ha caracterizado a Estados Unidos es el rule of law, el tener un Estado de Derecho que se rige por las leyes y que por supuesto en estos casos
deberá llevar las consecuentes investigaciones para saber exactamente qué ocurrió, porque es una completa normalidad, sabemos todos, y es de buen conocimiento que este tipo de cosas no ocurren normalmente, como el tema de las cámaras, y es por eso que sin duda alguna se llevarán a cabo las investigaciones que nos dejarán saber qué ocurrió en estos casos. Y Jaime, ¿cómo explica usted estas falencias? Por ejemplo, las de las cámaras o la falta de cámaras y también la de múltiples procedimientos. En los últimos dos casos, en el caso de la muerte de Johann Sebastián Durán y la de Lorenzo Salgado, los agentes de la ICE decían que ellos iban en vehículos que no acataron la orden de que se detuvieran y que por ende estaban usando sus vehículos como un arma letal en contra de los agentes migratorios. ¿Qué responde usted ante esto? Bueno, con relación a las cámaras, es importante entender que el día de hoy no existe un requisito legal para oficiales de inmigración utilizar cámaras. Y eso ha sido un punto grave que se ha discutido aquí, en parte en la dinámica que se utilizó durante estas conversaciones para el presupuesto de ellos. Y se solicitaba a muchos congresistas de que se obligara a que oficiales de inmigración utilizaran cámaras, como es requerido para oficiales de orden público local, la policía municipal. Pero no pasó. Por consiguiente, el requisito solamente es que si oficiales llegaran a aportar cámaras, las deben tener prendidas, pero si no tienen cámaras, no están infringiendo la ley al no tenerlas. Ahora, una de las cosas que estamos viendo es que muchos de estos oficiales de inmigración, y no sabemos mucho de los detalles de los que estuvieron involucrados en estos dos hechos, tienen una carga pesada porque el gobierno les está pidiendo unas cifras de detenidos por día. Les está posiblemente no dando el entrenamiento necesario. Y aquí en los Estados Unidos, la regla de ley usualmente aplicable es que la defensa personal tiene que ser correlacionada a la fuerza o al miedo a la pérdida de la vida que se tenga. No porque el carro, la persona trató de huir, es suficiente para dispararle un vehículo a un carro, y por ahí es donde vamos a ver que posiblemente esta investigación tiene que ver. Como el gobierno federal no lo está haciendo, estamos viendo que ciertas organizaciones locales, como las fiscalías de estado, lo están haciendo. Y quiero llamar la atención sobre algo que usted menciona. En mayo de 2025, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, afirmó justo lo que usted acaba de decir, que los agentes de migración tenían una cuota diaria de arrestos que él decía que era de 3.000 inmigrantes indocumentados arrestados cada día. Sin embargo, luego el Departamento de Seguridad Nacional salió a desmentir que esto fuera de esta manera. ¿Qué responde usted ante esto? Porque si el departamento lo negó, usted sostiene que sí hay una cuota. Bueno, porque recientemente ha salido que ellos tienen una cuota de detenciones diarias ahora mismo de 2.000 personas por día. Unos números que son improbables de obtener. Y eso lo que está llevando es a operativos que posiblemente no tienen el procedimiento ni la organización necesaria, con oficiales que tienen muy poco entrenamiento. Basado en este presupuesto que se otorgó recientemente y en el periodo de contratación, muchos de estos oficiales no tienen lo que antes se les otorgaba como entrenamiento, y está llevando posiblemente a estos errores que ya se están multiplicando. Usted señala también otra de las polémicas, y es que muchos de los agentes migratorios no han tenido el entrenamiento suficiente. Ana Milena, ¿qué nos puede decir usted al respecto? María Clara, me parece que son acusaciones supremamente graves si llegan a ser ciertas. Es un problema poder decir que entonces estamos teniendo agentes de la ley en Estados Unidos, agentes de ICE, que simple y sencillamente no saben cuáles son los procedimientos, ni mucho menos tienen el entrenamiento para ello. Es cierto lo que María Clara dijo, y es se ha desmentido el tema de las cuotas, pero el doctor Vázquez nos dice que no, que hoy en día la cuota bajó a 2.000. Es muy importante saber de dónde podemos tener estos datos, porque es muy grave asumir que simple y sencillamente por cumplir unas cuotas los mismos policías o agentes de la ICE están yendo en contra de la misma ley. Y a mí me parece muy importante también pensar específicamente los números que estamos usando, porque más allá de que sea cierto o no, asumamos que es cierto que tienen la cuota de los 2.000 detenidos diarios. A mí no me parece tan improbable de obtener esa cantidad de personas detenidas por ICE, cuando sabemos que llevábamos años en Estados Unidos con una cantidad absurda de inmigrantes ilegales, irregulares
o personas que simple y sencillamente pedían asilo político cuando en el 90% de los casos no lo cumplían. Entonces, en este momento la cantidad de personas en una situación irregular es bastante alta, en la cual, por lo mismo, las detenciones son también en un número muy alto. Y dado que usted hace una pregunta directa a Jaime, le doy la posibilidad de responder. ¿De dónde saca usted la cifra de que hay una cuota de 2.000 migrantes capturados cada día? No es una cuota de 2.000 inmigrantes capturados cada día, es la cuota que se le ha impuesto y la han reportado diferentes noticieros y frentes en Estados Unidos. Pero un poco acerca de lo que está comentando, una persona que está bajo un caso de asilo, por improbable que pueda parecer, hasta que no haya una determinación de ese caso, todavía se encuentra bajo un procedimiento de inmigración. Y anterior a esta administración, esas personas no estaban sujetas a detención. Claro que puede haber una detención de 2.000 personas al día. Nadie ha dicho lo contrario, porque aquí se supone que hay alrededor de 13 a 14 millones de personas sin un estatus regular en Estados Unidos. El hecho de el volumen de detenciones que puedan existir es lo que puede llevar a que operaciones puedan tener dificultades y problemas. No lo estoy diciendo yo, claramente en 5 días han habido 2 situaciones donde se implementaron un procedimiento que anteriormente no se hacía, que era detenciones vehiculares, y ahora basado en eso estamos viendo un resultado. Aquí no se está aquejando o culpando a los oficiales de inmigración por hacer su trabajo, es que basado en la información que se ha oído con relación a su entrenamiento y a la capacitación, claramente el gobierno sabe que algo ha pasado porque el director de Seguridad Nacional o el Departamento de Seguridad Nacional puso un pare a estos procedimientos y dijo que iban a presentar una capacitación a estos oficiales. Ya que el presidente ahora dice o desmiente eso o dice que no se haga, es algo diferente. Ahora quiero preguntarle a Ana Milena por otras cifras diferentes. La organización Detention Data Project, usando las cifras del propio ICE, señala que desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las detenciones en las calles por parte de agentes del ICE se han multiplicado 11 veces, mientras que en general las detenciones han aumentado, no solo con este tipo de operativos en las calles y deteniendo vehículos como lo señalaba Jaime. ¿A qué corresponde esto, Ana Milena? Recordemos también que en la campaña Donald Trump prometió hacer en Estados Unidos la mayor deportación de la historia del país. ¿Están buscando a qué clase de migrantes? María Clara, creo que la administración lo ha dejado claro y ya me parece importante recordarle a toda la audiencia que no ha habido una reforma migratoria desde esta administración, especialmente tampoco desde el Congreso, quienes son, por supuesto, quienes hacen las leyes en Estados Unidos. Entonces, lo único que está haciendo esta administración es hacer un enforcement, es simple y sencillamente llevar a cabo las leyes que ya existían en gobiernos anteriores, pero que lo único que hacían eran ignorarlas. En este momento lo que está haciendo esta administración para ese aumento de 11 veces más detenciones es simple y sencillamente cumplir con la promesa de la cantidad que la cantidad de estadounidenses apoyaron con Donald Trump, que fue simple y sencillamente decir arreglar el estatus migratorio que tenemos en Estados Unidos, porque una cifra de 13 millones de inmigrantes en situación irregular, por supuesto que es supremamente preocupante para una nación que termina generando apoyos económicos demasiado pesados para este tipo de personas. Entonces, ¿qué hace la administración de Donald Trump en este momento? No ha inventado una nueva ley, no ha inventado una reforma migratoria. En este momento solamente está en el Congreso el Dignity Act de la congresista María Elvira Salazar, que no ha llegado a ningún término. Pero lo que ha hecho Donald Trump es cumplir la promesa de sacar inmigrantes de Estados Unidos que no han beneficiado del país, sino que simple y sencillamente han querido de alguna manera aprovecharse del bienestar de este país. En efecto, no ha habido una reforma migratoria. Aún así, las detenciones han aumentado y la mayoría de las personas detenidas, cerca del 70%, según las mismas cifras que mencioné anteriormente, son de personas que no tienen antecedentes penales, a diferencia de lo que se hacía en otras administraciones pasadas en Estados Unidos, que sí se capturaba a migrantes que fueran criminales convictos y que representaran una amenaza para la seguridad nacional. Ana Milena, ¿por qué entonces se concentran en migrantes que no tienen antecedentes y no en aquellos que pueden representar una amenaza? María Clara, de seguro debe haber bastantes de estos inmigrantes
y si llega a ser cierto el tema de la cuota de los 3.000 o los 2.000 detenidos, por supuesto que debe haber bastantes criminales inmigrantes que se han detenido y se han deportado. Y para esta administración lo ha dejado muy claro la portavoz Caroline Leavitt. Para esta administración es muy importante tener en cuenta también la manera en que se entró al país. El entrar a Estados Unidos sin cumplir la ley, el entrar a Estados Unidos violando las fronteras, simple y sencillamente es la manera en que ellos demuestran que estas personas de alguna manera sí tienen una falta de respeto a la ley. Cosa muy contraria a decir que esto sea un felony, a que sean felonías, a que sean crímenes graves o crímenes de lesa humanidad o etcétera, pero sí están dejando muy claro que las fronteras de Estados Unidos se deben de respetar y las leyes de Estados Unidos se deben respetar y que invitan, por supuesto, a que todas aquellas personas que quieran entrar al país lo hagan de la manera segura, regular y por ley. Usted señalaba que esos operativos también se han concentrado entonces en quienes ingresan a Estados Unidos de manera irregular. Jaime, ¿esos migrantes merecen ser capturados y deportados por entrar de manera irregular a Estados Unidos? La pregunta no es si merecen o no, es si la persona tiene alguna oportunidad de presentar un amparo migratorio. Pero retomando el tema que Ana Milena está diciendo, claramente aquí en Estados Unidos no había una reforma migratoria, no en esta presidencia, sino desde 1996, que fue el último código de inmigración. Pero claramente lo que se ha hecho es que está reinterpretando de una forma diferente la aplicación de la ley de inmigración, ya sea por la posibilidad de obtener una fianza a una persona detenida o por la determinación de quién es un ciudadano americano nacido en el país o quién es elegible para ciertos beneficios migratorios. Y por consiguiente, a implementar bajo la firma del presidente, porque no tiene votos suficientes en el Congreso o en el Senado para pasar una ley de inmigración, la cual no se ha podido hacer en más de 30 años. Por consiguiente, esta aplicación que está haciendo es lo que está causando muchas de las dificultades. Personas en el pasado, el día de hoy, que tenían casos de inmigración pendientes, esta administración los está deteniendo, sin importar si entraron con visa o sin visa. Aquí la diferencia es que sí, claramente, si vas a llegar a números, esta administración en su campaña política dijo que iba a detener a las personas criminales que han cometido delitos que no deberían estar aquí. Pero claramente hemos visto muchísimos ejemplos de esposos de hasta militares que han sido deportados. Por consiguiente, entendiendo de que si hay un problema de inmigración, el simple hecho de detener y deportar personas que ya están involucradas en la sociedad, que han tenido hijos, que han educado a familia aquí, no es la solución. Esto es lo que la administración piensa, pero claramente no va a resultar en una solución al problema migratorio de Estados Unidos. Usted mencionaba que las autoridades están reinterpretando las leyes y anteriormente Ana Milena hablaba de la construcción de leyes. Ana Milena, si en efecto los procedimientos están siendo acordes a la ley, ¿por qué miles de migrantes han sido deportados a sus países de origen sin enfrentar previamente un juicio, como lo mencionaba Jaime? ¿Por qué no se sigue el proceso en todos los casos? Y también cómo explicar esas detenciones que el ICE ha llevado a cabo, o agentes del ICE han llevado a cabo, incluso en juzgados donde se está resolviendo la situación migratoria. María Clara, esto ocurre simple y sencillamente porque el sistema migratorio de Estados Unidos está desbordado y está desbordado desde las administraciones que simple y sencillamente decidieron ignorar lo que estaba ocurriendo en sus fronteras. Por supuesto, y retomando algo que decía el abogado Vázquez, es, por supuesto, tener hijos implica un montón de tiempo, de llevar un montón de tiempo en Estados Unidos, implica, por ejemplo, también haber trabajado mucho tiempo. La pregunta no sería más bien por qué no se resolvió a tiempo o no se resolvieron más bien a tiempo esos casos de personas que estaban buscando un asilo, de personas que estaban buscando arreglar su situación migratoria y tocó que muchísimos años después, donde ya tienen hijos, obviamente que al haber sido en Estados Unidos, haber nacido en Estados Unidos, son estadounidenses. Es un problema más de un sistema migratorio que no acató las leyes, que fue demasiado flexible, que fue demasiado negligente. Y en ese caso también ocurre un poco, para dar respuesta a lo que decía usted, María Clara, que al haber estado en este momento respondiendo con una ley siendo exactamente la misma, pero no con una reinterpretación, sino con una acción mucho más eficaz, mucho más eficiente,
pues termina habiendo casos en los que simple y sencillamente se cruzan circunstancias, porque me parece que es muy importante entender y poder llegar a averiguar cuáles son esos casos en los que por las circunstancias, por ejemplo, terminan atendiendo casos que llevan años o llevaban años guardados en cajas en las oficinas de todos estos temas migratorios y que hasta hoy se están respondiendo o se están atendiendo y que pues mal que bien lo único que están haciendo es llevar a cabo justo ese rule of law que ha hecho de Estados Unidos el país que es tan próspero es que hay muchísimas personas que quieren estar allí y que lastimosamente cometen el crimen, por ejemplo, de llegar allí irregularmente. Ahí, mientras Ana Milena estaba hablando, usted negaba con la cabeza. ¿A qué le estaba respondiendo que no? Bueno, claramente yo llevo 13 años practicando la ley de inmigración, 2 años antes siendo fiscal criminal aquí en Estados Unidos. Los casos no es que se están revisando ahora mismo. Hay 3 millones de casos detenidos en Corte de Inmigración. Es que la administración está deteniendo personas sin pensar en esos casos que se encuentran detenidos. ¿Hay un problema grave? Claro que sí, pero aquí la solución del problema no es dejar al lado la aplicación de la ley y ahora detener simplemente personas y no darles la oportunidad. Sí ha habido una reinterpretación. Deportaciones a tercer países, como han hecho con 2 colombianos que enviaron a África, es una reinterpretación de la ley. Determinar que un ciudadano americano no es ciudadano americano porque sus papás no tienen estatus legal es una reinterpretación de la ley, que la Corte Suprema le dijo al presidente que no era correcto. El no otorgar fianzas para personas que entraron por la frontera y tenerlos detenidos, forzando la idea de obtener una deportación o una salida voluntaria, es una reinterpretación de la ley porque antes del presidente la posibilidad de una fianza existía. Entonces no podemos decir solamente de que esta administración está haciendo el trabajo honesto que anteriormente otras administraciones no estaban haciendo por negligencia o flojera. Eso no es correcto. El vivir el día a día en cortes de inmigración, ver lo que está pasando en las cortes, las detenciones de personas que están yendo a sus audiencias, es una reinterpretación de la ley. Por consiguiente, de nuevo repito, si esta administración quiere resolver el problema que existe en este país de inmigración, lo tiene que hacer con las herramientas necesarias para poder aplicar la ley, contratar más jueces de inmigración, acelerar los procesos que llevan detenidos décadas, pero no simplemente reinterpretando la aplicación de una ley porque el gobierno determina que ciertas personas que se encuentran en el país han cometido un crimen cuando la ley de inmigración es administrativa, no es un derecho penal. Hay ocasiones donde se cometen crímenes bajo inmigración, pero no todas las infracciones inmigratorias son delitos criminales. Y a ese problema estructural que usted se refería, Ana Milena, ¿qué tanto puede ser una solución las detenciones en las calles frenando vehículos como hemos visto en tantos casos y que son además los casos donde más disparos por parte de agentes del ICE en contra de ciudadanos ha habido? María Clara, hay un punto que me parece importante y es que la ley se tiene que cumplir no solamente cuando nos conviene, es decir, si nos parece adecuado que la Corte haya frenado la idea del presidente Trump de quitar la nacionalidad por nacimiento, pues también nos debe parecer conveniente cuando aplica la ley. No simple y sencillamente eso que termina siendo este tema de una supuesta reinterpretación. Y a mí me parece importante justo esta última pregunta que me acaba de hacer usted, porque sí, es lastimoso y no debería haber nunca ocurrido que estas 2 personas hayan fallecido en menos de una semana con este tipo de detenciones. Sin embargo, sí es importante llevar a cabo el poder tener estas detenciones que ayuden a que cada día Estados Unidos siga volviendo a tener ese imperio de la ley que hace que sea una nación soberana y con mucho más orden. Hay un tema muy importante y es que todos conocemos el protocolo o el procedimiento, incluso para quienes no viven en Estados Unidos. Es muy claro qué ocurre, por ejemplo, cuando a uno lo detienen en el carro, ¿no? Simple y sencillamente uno pone las manos en el volante y hace todo este procedimiento que todos conocemos y que incluso implica que no necesariamente tiene que responder a las preguntas de la gente en este caso. Y me parece muy importante también poder ver que en lo que lleva este año ha habido muy pocos casos, que repito, ninguno debe haber ocurrido, en el que quienes iban a ser detenidos fueran asesinados, pero sí me parece importante destacar que no es algo sistemático.
No es un tema en el que de las 2.000 detenciones que supuestamente ocurren a diario, maten a 200, maten a 20, maten a 2, que no debería ocurrir, por supuesto, pero siempre es importante recordar que aquí son temas circunstanciales que se deben estudiar, que se deben investigar y que sí me parece muy claro que, por ejemplo, quienes han migrado a Estados Unidos han migrado porque quieren tener una mejor vida y esa vida está también basada en un país que tiene una constitución, que tiene unas leyes que respeta y que eso hace parte, por supuesto, atender a una detención, sea en un vehículo o pues sea a pie en el día a día en la calle. Usted dice no son casos sistemáticos y de hecho el ICE ha detenido cerca de 70.000 personas. Hablamos de 6 muertes y dice que son casos circunstanciales. Jaime, ¿qué responde usted? Bueno, todavía no tenemos ni siquiera los hechos y la información. No tenemos los hechos y la información para los 2 casos que sucedieron en Minneapolis a comienzo de año. No los tenemos para esto. Así que es muy difícil poder determinar que estas personas no cumplieron la ley o que vinieron a Estados Unidos y no estaban haciendo el hecho constitucional. Claramente no tenemos evidencia en este momento. La investigación todavía, si llega a suceder, porque hay muchas investigaciones de estos tipos de muerte que no han sucedido o que no se han abierto al público, todavía no ha determinado cuál ha sido la culpabilidad y es muy difícil en este momento hacer algún tipo de testimonio diciendo de que estas personas, porque vinieron a Estados Unidos, no cumplieron lo que se les estaba diciendo. Al final del día, la utilización letal debe ser razonable y representar el tipo de daño o miedo a la pérdida de la vida que la persona está sintiendo antes de utilizarla. Y hasta que la inmigración o ICE no muestre esa evidencia, no sabríamos de verdad qué fue lo que sucedió en estos eventos. Y ahora quiero preguntarle a Ana Milena sobre cómo están transformando la fuerza de ICE, recalcando lo que usted ya había mencionado. En efecto, no ha habido una reforma migratoria en Estados Unidos. Aún así, durante el gobierno de Donald Trump se ha destinado mucho más dinero a la ICE y además estamos viendo a la patrulla fronteriza, cuya labor esencial es, como su propio nombre lo dice, sobre las fronteras, operar de manera interna en Estados Unidos en asuntos migratorios que serían más la competencia del ICE, que es precisamente el servicio migratorio para los asuntos internos. ¿Por qué están usando una patrulla fronteriza y por qué redoblar esas acciones de migración interna? María Clara, debe haber una razón clara y específica alrededor de por qué se están llevando a cabo acciones que no competen a la patrulla fronteriza. Y en ese sentido, por supuesto, como he mantenido durante toda esta conversación, debe haber la investigación, debe retomar el rumbo, por supuesto, que la ley le ha dicho a cada una de estas instituciones y agentes dentro de Estados Unidos. Y a mí me parece muy curioso que siempre hay una promulgación o una promoción más bien de, por supuesto, mejores entrenamientos para los agentes de ICE, que haya más fiscales migratorios, que haya más jueces, que haya, por supuesto, más inteligencia y haya muchos más recursos para atender todos estos temas migratorios, para atender estos casos que como el abogado Vázquez ha mencionado, hay muchos que no se han llevado a cabo y pues que hay algunos que necesitan atención, pero también al mismo tiempo que se promueve esto, se consulta o se pone en duda por qué poner más dinero o más recursos para estas mismas instituciones. Entonces, es importante, por supuesto, tener recursos que atiendan a esa mejor profesionalización de los agentes de ICE, que puedan cumplir con la ley, que, por ejemplo, tengan la cámara para poder tener mayor información de cada una de estas detenciones, más recursos, por ejemplo, para tener personas que puedan hacer más fáciles y más rápidos todos estos casos de migración, por supuesto. Entonces, sí me parece más clara que la pregunta alrededor de por qué darle más dinero o poner más recursos a los agentes de ICE, pues responde simple y sencillamente a una necesidad que los estadounidenses dejaron muy claro en 2024 y fue: necesitamos arreglar la situación migratoria del país y para ello se necesitan recursos para tener más agentes, para tenerlos más capacitados, para tener no sé, más capacitaciones en derechos humanos, si es que eso les parece conveniente, para tener otro tipo de lugares donde puedan estar las personas que tienen
su situación migratoria irregular. Entonces, ¿por qué dar más recursos para poder tener una mejor acción de estos agentes del ICE? Y en línea con esto, el argumento de la administración es que se está fortaleciendo el ICE para priorizar la seguridad nacional. Jaime, ¿qué responde usted? Bueno, la seguridad nacional es necesaria, pero no solamente ICE es el que provee la seguridad nacional. Pero estoy totalmente en contra de lo que está comentando Ana Milena. Primero que todo, en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional tiene ciertas oficinas separadas. ICE es una de ellas. Ahí también se encuentra bajo la misma sombrilla, se encuentra la patrulla fronteriza y se encuentra USCIS. Este presupuesto que se le dio solamente se le dio a ICE. No se le dio a USCIS para contratar más oficiales de inmigración para procesar los casos que se encuentran pendientes. En el proyecto no se implementó medidas para tratar de ser más rápido en los casos en corte de inmigración, simplemente para la contratación de oficiales de inmigración. Y aquí es claro entender que lo que ella comenta acerca de ese presupuesto con relación a las cámaras, el mismo Partido Republicano y la misma administración fue la que no quiso que se incluyera el requisito de las cámaras para poder otorgar este presupuesto y por consiguiente esa es la razón en la cual el día de hoy no existe un requisito para que estos oficiales porten las cámaras, sea o no que estén cumpliendo las labores que se deben cumplir y que se necesitan para la seguridad del país. Completamente de acuerdo con eso, pero no podemos decir que este dinero se le está dando porque es la necesidad para poder resolver el sistema o el problema migratorio que tenemos. Aquí el problema migratorio que tenemos no es dándole más dinero a los oficiales de orden público que se encuentran en la calle deteniendo personas, porque claramente esas detenciones no están resultando en este proceso agilizarse, porque no hay oficiales que están procesando los casos bajo una oficina totalmente diferente que no recibió dinero bajo este presupuesto. Y el Congreso no está actuando en hacer la reforma migratoria necesaria para cambiar ese código de inmigración que está anticuado, que lleva más de 30 años y que no representa el día de hoy las necesidades ya sean económicas del país para obtener empleos, las necesidades migratorias de Estados Unidos para su crecimiento o el esfuerzo y deportación y detención de personas de forma adecuada y nos quedamos bajo reinterpretaciones y aplicaciones de la ley que vemos constantemente bajo acciones ejecutivas o órdenes ejecutivas firmadas por este presidente, por antiguos presidentes que claramente son echadas para atrás en cada término y crean este caos migratorio que hemos vivido por décadas. Según lo que usted dice, Jaime, le quiero preguntar a Ana Milena, ¿usted considera que se está priorizando la mano dura y la captura masiva de migrantes? No me parece que sea un tema de captura masiva o de deportación extraordinaria. Sí creo que es muy importante, como decía el abogado Vázquez, que entonces los recursos sean, por ejemplo, más que reasignados, que se pueda llegar a tener más recursos para poder solucionar todos estos temas migratorios en cuanto a la fiscalía y en los juzgados. Pero sí creo que es muy importante también recordar, por ejemplo, pues por qué se hacen detenciones en la calle, ¿no? No todas ellas, por supuesto, resultan en que sea un criminal a quien se detiene, pero sí surgen justamente porque hay problemas de inseguridad supremamente grandes. Es importante saber que aunque no haya una causalidad, aunque la correlación sea muy pequeña, hoy en día los académicos quieran no mostrarlo de esa manera, la migración ilegal, la migración irregular, por supuesto que promueve muchos casos de inseguridad. Entonces, sí hay un punto en el cual, vuelvo al mismo tema de decir, el imperio de la ley en Estados Unidos tiene que entender y moverse alrededor de la seguridad de los estadounidenses y de los ciudadanos que también, de alguna manera, pues terminaron votando por esto al elegir el presidente Trump. Y yo creo que, bueno, si en este momento no ha habido esa reforma migratoria, pues creo que también es muy importante para poner atención al Dignity Act de la congresista María Elvira Salazar, que justamente lo que hace es prestar atención a cada uno de esos casos en los que durante 5 años un inmigrante irregular no ha cometido ningún crimen, no ha cometido ningún felony, pues se pueda estudiar muy bien específicamente si justo esa violación de la ley de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos pues puede llegar a ser perdonada Sí. o puede ser tenida en cuenta de otra manera para poder tener un estatus migratorio regular.
Y en línea con esto y para concluir, Jaime, quiero preguntarle, ¿hasta qué punto usted considera que las directrices de la ICE están enfocadas en proteger la seguridad nacional de Estados Unidos expulsando criminales convictos o si por el contrario se está priorizando la detención de migrantes que cruzaron de manera irregular a Estados Unidos? No es una respuesta que te podría dar, ya sea que yo entiendo que el día de hoy la Oficina de Inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional tiene como función la seguridad del país, es la interpretación de cuál es esa seguridad del país. Así que ya sean estas 2.000 detenciones que reportó el periódico New York Times el 1 de julio, que en los últimos 5 días han habido 10.000 detenciones y bajo la información que habían recibido era que el Servicio de Inmigración había incrementado ese número o duplicado ahora, ya sea por seguridad nacional o la simple detención de inmigrantes indocumentados sin récord criminal o con un récord criminal leve. Porque hemos visto ese número que se ha reportado muy común, o esa mayoría de personas detenidas, porque no los 13 millones de personas que se encuentran en el país sin documentos tienen récord criminal. Sería la función que esté tomando inmigración, ya sería para la administración determinar eso. Y muy brevemente, en 30 segundos, Ana Milena, ¿cuál sería la respuesta suya a esta pregunta? ¿Se prioriza la seguridad nacional o la detención de migrantes que no están con documentos de Estados Unidos? Por supuesto, la pregunta tiene su misma respuesta en la primera parte y es hay que sacar a los criminales de los Estados Unidos y de todos aquellos países en los cuales violan la ley o pues justamente llevarlos a que respondan ante ella. Sí. Y que ya después entre 13 millones entre 13 millones de migrantes, por supuesto no va a haber todos ellos criminales, pero habrá quienes por supuesto por querer saltarse la ley, se esconden entre estas personas que puede que haya algún porcentaje de ellas que no lo sean. Gracias a los dos por participar en el debate de France 24 y también gracias a la jefe de edición Laura Garzón y a la productora invitados Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros.